empezamos. El tema es aunque no lo entiendan, ¿no? Quise nombrarlo de esta manera, con ayuda de mi papá, como les digo, con ayuda del pastor, porque a veces, muchas veces, Dios hace cosas que nosotros no entendemos, ¿no? O Dios permite que pasen cosas que nosotros no sabemos por qué, ya sea una situación, ya sea que nos caiga una bendición o que nos caiga una prueba. Normalmente si cae una bendición y no sabemos por qué, pues no nos quejamos, ¿no? Nada más es gracias Dios y ahí está. Pero si es una prueba, ahí sí nos podemos cuestionar, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué le pasa esto a esta persona? Si esta persona es muy buena, si esta persona siempre obedece, o por qué a las personas malas les caen bendiciones, o siempre es por qué, y nosotros no logramos entenderlo. Entonces, creer y confiar en Dios son de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos, sobre todo si atravesamos por pruebas. Yo les quisiera dar estos 3 puntos que les había mencionado. Son preguntas que tienen que ver sobre creer en Dios en cualquier circunstancia, a pesar de que nosotros no comprendamos los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. El primero de estos puntos que voy a mencionar es el de por qué pasan las cosas malas. Les voy a ser honesto, a ciencia cierta nosotros no sabemos por qué pasan las cosas malas, nosotros nunca vamos a saber, a comprender siempre por qué pasan las cosas. Dios tiene sus propósitos y está bien, pero ¿por qué pasan cosas malas? Estuve leyendo un poco y mi primer punto al respecto tiene que ver con la naturaleza del pecado, ¿no? El pecado es el origen de todo lo que nos ha estado pasando mal en nuestras vidas, ¿no? Y dice Romanos 5:12, yo les puse ahí el versículo en la versión de traducción al lenguaje actual, espero que se alcance a leer, si no ahorita se los leo. Dice: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en el castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. El primer pecado fue el de Adán, ya sabemos esa historia. Cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen, estábamos libres de pecado, éramos limpios, teníamos vida eterna. Surgió el pecado, que fue la tentación del fruto, ya conocemos esa historia, ¿no? Después de ahí, nosotros fuimos expulsados del jardín del Edén, y el sufrimiento y la injusticia tuvo lugar en la vida de todos los seres humanos. Por el pecado es que nosotros cargamos con el peso de la falta de la presencia de Dios, ¿no? Al momento de ser nosotros expulsados, literalmente cortamos nuestro lazo directo con Dios y perdimos todas esas bendiciones, por así decirlo. Ahorita actualmente pues ya tenemos otra manera de tener esa relación con Dios, pero ese es el origen del pecado como tal. Otra cosa que también da origen al pecado es nuestro libre albedrío, ¿no? Dice Gálatas 5:13, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacerlo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Nosotros somos libres de tomar las decisiones que queramos, nosotros podemos hacer prácticamente lo que nosotros queramos. Dios nos dio esa libertad, a pesar de que Él quiere que sigamos su camino, que quiere que seamos como Él, nosotros podemos decidir si lo seguimos o si no lo seguimos. Obviamente, si no lo seguimos, pues tenemos más peso para ir hacia el pecado, ¿no? El pecado es lo opuesto a lo que Dios quiere para nosotros. Pero pues Él fue tan bueno con nosotros que nos dio ese libre albedrío. Si Dios hubiera querido que obedeciéramos así al pie de la letra, estoy muy seguro de que nos hubiera quitado el libre albedrío, pero Él fue tan bueno con nosotros y nos dio esa oportunidad. Pero como les comento, pues eso abre las puertas a que esté el pecado en nuestras vidas. Ahora, otro punto de por qué podrían pasar las cosas, no de por qué pasan las cosas malas, sino de una vez que pasan las cosas malas, nosotros sabemos que Dios es justo y que cumple sus promesas, ¿no? Dice el Salmo 73,
creo que puse ahí del versículo 27 al 28, sí. Dice, los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos, y los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida, pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño, en ti encuentro protección, por eso quiero contar con todo lo que has hecho. En esta parte de la Biblia, si ustedes leen el Salmo 73 completo, el salmista empieza diciendo, no, ¿por qué pasan estas cosas a los que hacen lo malo? ¿Por qué tienen tantas bendiciones? Luego llega más o menos como a la mitad del Salmo y dice, no, es verdad, tú dijiste que eras un Dios justo, tú dijiste que los hermanos van a recibir su merecido, tú dijiste que ibas a hacer justicia y todo eso, y concluye más o menos en esta parte, casi al final de todo el Salmo. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos, por eso yo quiero estar cerca de ti, ¿no? Nosotros tenemos ese libre albedrío, nosotros sabemos que Jesús y Dios van a cumplir las promesas de que van a hacer justicia, y nosotros únicamente tenemos que seguir ese camino, ¿no? Seguir a Dios, todo lo que tiene preparado para nosotros, confiar en su protección y seguirlo buscando, ¿no? Bien, ahora, otro punto que nosotros sabemos al leer la Biblia es que todo pasa por algo. Dice Romanos 5:28 que sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que a Él ha llamado de acuerdo con su plan. Dios tiene algo preparado, eso nosotros lo sabemos, lo dice la palabra, Él nos lo ha prometido, que todo lo que pasa, pasa por algo bueno. Incluso aunque nosotros veamos algo malo en este momento, que no sabemos qué hacer, que tenemos dudas, es algo que va a pasar porque Dios tiene preparado o algo mejor para ti, o que Dios te ha librado de algo muy malo, sea lo que sea. En el momento puede que no lo vayas a entender, puede que a lo mejor nunca lo logres entender, pero es por algo bueno, y es en lo que nosotros debemos depositar nuestra confianza, que Dios nos prometió que iba a hacer cosas buenas. No sé si ustedes ya han escuchado la historia de José el soñador. ¿Qué pasó ahí con la vida de José? Sus hermanos no lo quisieron, lo vendieron, sufrió, estuvo como esclavo un par de tiempo, estuvo en la cárcel, sufrió aún más. Estoy muy seguro de que en la cabeza de José había un montón de dudas, no entendía qué pasaba, pero al final Dios lo utilizó para ayudar a todo ese pueblo. Ahora, otra historia que creo que está un poquito más fuerte es la historia de Job. Estos son ejemplos de personajes de la Biblia que eran fieles a Dios desde el inicio. Creían en Dios, lo obedecían, seguían sus caminos, le adoraban, lo ofrendaban y todo. Y por cosas que uno no entiende les pasaron cosas malas, ¿no? Pero no por eso ya Dios te va a abandonar o ya van a pasar siempre cosas malas. No. Dios nos prometió que Él iba a ser bueno con nosotros, que Él iba a ser justo y que pues iba a traer estas bendiciones a nosotros, ¿no? Que sí le obedecemos y que sí le seguimos. Todo pasa por alguna razón, les comento. No es el fin del mundo cuando se te atraviesa una prueba. Estoy muy seguro de que Dios te prueba para mejorar tu carácter, para bendecir a otros, para que sirva de ejemplo. Pueden ser muchas cosas, pero de que es algo bueno, es algo bueno. Ahora, ¿cómo podemos nosotros descansar en que Dios nos tiene algo bueno? Pues teniendo fe en Él, ¿no? Ahora bien, mi segundo punto es ese, la fe y la confianza en Dios. Nosotros sabemos qué es la fe, ¿no? Ya lo hemos escuchado varias veces. ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué es la fe para alguno de ustedes? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero ese es de un versículo. Esa es la de la reina. También. La de la reina Valera. Sí, la reina Valera. Creer en lo que no se ve. Creen lo que no se ve. Ajá. Muy bien. Otra versión de... Sí, es la verdad. De hecho, mira, dale a la siguiente. Ahí está el versículo de Hilo Luis. Ese es el Confiar en versículo. Dios. Confiar en Dios. Confiar en Dios, sí, muy bien, muy bien. Y ese es
justamente es el versículo que mencionaba, más que en la versión de Nueva Biblia. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera y es estar convencido de lo que no se ve. Así, en resumen, eso es la fe, ¿no? Creer en lo que no se ve y estar seguro de que algo va a llegar o de que algo se va a hacer. Eso es la fe. Resumido, ¿no? Nosotros tenemos igual otro ejemplo de una persona de que tuvo fe a pesar de que no entendía las situaciones. Es el ejemplo de Abraham y su hijo Isaac. ¿Por qué? Nosotros no sabemos por qué. Abraham seguramente ni se preguntó por qué, o no sé si sí tenía dudas, no sé si estaba dudoso, no sé si estaba seguro, pero él estaba obedeciendo a Dios, ¿no? Tenía fe en que Dios iba a hacer algo bueno. Le pidió sacrificar a su hijo, sí, él estaba dispuesto a obedecer porque confiaba y tenía fe en que Dios iba a hacer algo bueno. ¿Cómo? No tengo ni idea. ¿Cómo va a salir algo bueno de sacrificar a tu hijo? Seguramente se lo preguntó a Abraham, pero dijo, no importa, Dios me lo dijo y yo confío en él, porque Dios es bueno y Dios es justo. Sí, ese es un ejemplo de tener la fe. Ahora, como yo les mencionaba, hay muchas cosas que hace Dios, que Dios planea, que Dios permite, y nosotros no lo vamos a lograr entender por más que estudiemos, por más que leamos. Hay ciertos límites de nuestro entendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque estamos regidos por nuestras leyes físicas. Dios está más allá de eso, ¿no? Dice la palabra de Dios en Isaías 55, no me acuerdo si es del 8 al 9 o solo del 8. Ok. Dice, yo no pienso como... dice, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Dios tiene el panorama completo de todo lo que pasa en el mundo. No sé si alguna vez ustedes tengan mascotas o algo así. Hay muchas cosas que, por ejemplo, nosotros tenemos a Maki, una perrita pitbull que es medio largosita, pero pues yo creo que ahorita su mundo básicamente es la casa y las calles que recorre, ¿no? Más allá, Maki no conoce. Entonces nosotros tenemos un panorama más completo y nosotros entendemos más. Mi perrita, pues ahora sí que más de dormir y comer y salir a pasear no comprende. Nosotros estamos limitados a lo que podemos ver, a lo que podemos, pues ahora sí que sentir y experimentar, pero no tenemos el panorama completo que Dios ve desde donde está. Es por eso que Él puede hacer cosas o decidir o permitir o quitar, y nosotros no lo podemos comprender porque no tenemos ese panorama completo, ¿no? Es algo bueno, es algo malo. Nosotros confiamos en lo que Dios hace y que es bueno. Si en el momento no lo vemos, pues no es algo malo, ¿no? Es normal que no entendamos. Si yo voy y le digo a Maki, a mi perrita, que no sé, que no se orine dentro de la casa, para ella es normal, se orina en el piso está dentro y el piso está afuera, ¿no? Pero no logran entenderlo. A veces se orina dentro, a veces se orina afuera, y uno tiene que estar ahí, ¿no? El panorama completo. Ese es uno de los puntos también. Ahora, algo que a mí me gustaría enfatizar mucho es que la fe es más que solamente creer que Dios está ahí, ¿no? Que Dios existe, por así decirlo. No es como que, sí, yo creo en Dios y ya con eso tienes fe. No como tal, no es tan simple. La fe no solamente es creer en la existencia de Dios, sino que también es confiar en su carácter, en sus planes y en sus promesas para aplicarlo a nuestras vidas. Un ejemplo que quisiera contarles ahorita es el ejemplo de cuando Pedro caminó sobre el agua. Pedro se baja del barquito y va así
estaba caminando sobre el agua, todo iba bien, estaba ahora sí que teniendo su fe en Dios, confiando en que dijo ven y que yo iba a poder ir para allá, pero se distrae, no sé si cayó un rayo, no sé si le brincó un pez encima, no sé, se distrajo y empezó a dudar, empezó a, ahora sí que a tener miedo y se empezó a hundir. Ya después de eso, pues ya llega Jesús, lo alcanza, lo levanta y dice, ¿por qué dudaste? Si ya lo estabas haciendo, ¿por qué dudaste? ¿No? Entonces, no solamente es creer que Dios existe, no solamente es pues decir, no, pues yo creo. Pedro estaba viendo a Jesús caminar sobre el agua. Obviamente, pues eso es más que suficiente para creer, ¿no? Que si él puede, yo también podría, pero ya no lo pudo aplicar bien a lo que él quería hacer por su miedo, por sus dudas, por sus inseguridades. Entonces, más allá de creer que Dios existe y que Dios es Dios, es también confiar en que Dios me dice a mí que yo puedo hacer ciertas cosas, que yo voy a estar bien, que no me va a faltar nada. Todo lo que dice de nosotros Dios, también eso es tener fe. Es verdad que sí hay cosas que son un poquito difíciles de comprender. Por ejemplo, dice Romanos 11:33, Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como les decía, eso es algo normal, Dios está más allá de nuestro entendimiento. No es algo malo que nosotros no entendamos, porque pues, como les comento, es demasiado complejo la existencia de Dios y sus pensamientos. Hay ciertas cosas que si nos podemos analizar bien la Biblia, la palabra de Dios, o no tenemos una relación con Él, pues sí vamos a llegar a comprender. Hay ciertas cositas que sí, pero no todo. No se sientan mal si hay algo que no entiendan, no se sientan menos o no pierdan interés en Dios solo porque no comprendan nada. Es muy normal y es algo que nos ha pasado a todos. Hay cosas que a lo mejor leí la Biblia el año pasado y mira, está bien ese versículo, lo leo ahora y le doy otro sentido, ¿no? Ahora sí comprendo algo que la otra vez no lo entendí. Es muy común y les animo a que pues sigan ustedes teniendo esa hambre y esa sed de Dios, ¿no? Es muy importante también que si ustedes quieren comprender más de Dios, conocer más de Él, que hagan dos cosas, que lean mucho la Biblia y que aprendan a tener una mejor relación con Él, ¿no? Porque es importante estudiar la Biblia. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Muy probablemente se sepan este versículo en la versión de 1960, pero aquí me lo explica un poquito más sencillo, ¿no? Prácticamente eso es la Biblia. Nos enseña lo que es verdad, nos enseña lo que es correcto, nos corrige y... Entonces, cualquier duda que nosotros tengamos cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una situación difícil, muy probablemente podamos encontrar algo que nos ayude en la palabra de Dios, ¿no? Ese debería de ser nuestro primer, ahora sí que nuestra primera cosa que busquemos cuando tengamos alguna duda. Nuestro primer recurso de auxilio debería de ser siempre Dios, ¿no? Y obviamente Dios siempre trata de comunicarse con nosotros a través de su palabra. También dice el Salmo 119, versículo 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Todos hemos estado en una situación en donde no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde continuar, no sabemos si dar un paso adelante, si dar dos pasos hacia atrás, no sabemos con quién
contemplar, no sabemos a dónde acudir. Y llega a ser un poco estresante o desesperante en ciertas ocasiones esa incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, de no saber si vas a tener dinero la próxima semana. Sí, es demasiado preocupante, voy a ser honesto, todos hemos estado en esa situación, pero la Biblia dice que su palabra es lámpara para alumbrar nuestro camino. Entonces, ahora sí que quisiera nada más englobar los 3 puntos que yo les mencionaba. El primero era de que las cosas malas pasan, sí, no sabemos siempre por qué, pero ahí van a estar Dios con nosotros. Nos prometió que era por algo bueno, entonces hay que confiar en Él. El segundo punto es eso, tener fe, no solamente creer que Dios está ahí, sino creer que Dios va a estar conmigo, cuidándome, apoyándome, sustentándome. Y el último punto es que yo les invito a que tengan una relación más íntima con Dios, que lo busquen de todo corazón, que lean la Biblia, que pues ahora sí que se relacionen con nosotros que estamos aquí, que pues tenemos una relación con Dios entre todos y que lo busquen íntimamente y personalmente también.